¿De qué va la charla de hoy? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo sabes tú, Yuri? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la charla? Sati. Sati. Seguís oyendo ahí en México, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué es la realidad? ¿No? Sati, sate, ¿qué es la realidad? ¿Y qué es sati? ¿Alguien lo sabe? Atención plena. Atención plena, dicen en México. Atención plena. En la India es ceremonia de sacrificio de la esposa. Una ceremonia de sacrificio. Pero que se arroja a la pira, o sea que no tiene mucho que ver con atención plena. Nos vamos a quedar con lo de atención plena, porque aquí no vamos a arrojar a nadie a ninguna parte, ¿no? De momento. ¿Y qué es atención plena? Vivir en el aquí y el ahora. Vivir en el aquí y ahora. ¿Cómo se dice atención plena en inglés? Mindfulness. Luego, sí, lo que hacemos en la meditación y en la práctica del Zen se inicia con sati, lo que hacemos en Zen es mindfulness, ¿no? No. Pues yo creo que no. Bueno, pues alguien me lo tiene que explicar. Pues porque Tú te lo sabes. ¿Cuál es la diferencia entre mindfulness y el Zen? Y lo que hacemos en el Zen, en la atención plena del Zen. La atención plena, pero estar presente a eso que es. Estar presente a eso que es. ¿Eso no lo hacen en mindfulness? No sé cómo lo hacen, porque yo no sé qué hacen ellos. Es importante esto, porque hoy en día hay una moda grande de ir al mindfulness y mucha gente incluso que se dice de Zen dicen que están haciendo mindfulness también y eso genera confusión. Y no es por meterlo en casilla, es porque tenemos que saber de qué va esto que hacemos, ¿no? ¿Alguien quiere dar alguna explicación aparte de África? Bueno, yo lo que creo que mindfulness es, la palabra inglesa lo dice, ¿no? Mente totalmente focalizada. Eso es atención plena. Y eso es No sati. es eso, mindfulness. Y eso es sati. Y sati es uno de los 7 factores de la iluminación. Y yo he dicho muchas veces que empezamos a practicar el Zen practicando sati. Entonces estoy diciendo que tenemos que empezar a practicar el Zen practicando mindfulness. Yo creo que mindfulness es una técnica que ahora se lleva mucho para moverte en el día a día, de estar consciente de lo que haces. Consciente de lo que haces. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo creo que el Zen no solamente es eso, sino además que tiene una parte espiritual de crecimiento personal. Me parece a mí, espiritual, de crecimiento personal. Bueno, sí, desde luego. Entonces, mindfulness no es espiritual. Pues es que como no conozco el mindfulness... Que no se lo digan a José María Doria. José María Doria se llamaba. Eso se ha puesto de moda, es un... Bueno, mindfulness, que fue desarrollado como escuela por Jon Kabat-Zinn y que surgió en América y a través del cual ha generado muchos grupos por todo el mundo, e incluso el propio Jon Kabat-Zinn estuvo con Billy His, tiene una diferencia crucial en relación con la práctica del Zen. La diferencia crucial es que el yo no desaparece. El mindfulness es una técnica
para, desde el yo, fundamentar y curar problemas de la vida moderna, como es el estrés, como es las neurosis o las dinámicas chungas que se generan en la persona. Pero el planteamiento de mindfulness es un planteamiento dirigido a tratar los problemas que el yo presenta en su dinámica moderna. Sin embargo, en el Zen decimos que el yo tiene que desaparecer. ¿O no? Es recomendable empezar por ahí, en lugar de con el Zen, No. Lo pregunto. Yo estoy haciendo estas preguntas para que nos centremos en lo que es la esencia de lo que practicamos, básicamente. Y entonces, más que yo soltaros un rollo directo de Sati es esto, Sati es tal, lo que estoy es intentando que os interroguéis a vosotros. ¿Cuál es la esencia de lo que practicáis cuando os sentáis en silencio? Nosotros estamos abiertos a que la realidad sea en nosotros. ¿A que la realidad sea, Elena? Sí, es una aceptación de lo que... una apertura, una aceptación. Eso va a estar presente, ¿no? A lo que verdaderamente es. No acabas de decir tú que Es la es el tema del realidad. ego. ¿Mm? Trabajarse en ¿Qué es ego. la realidad? ¿Qué es la realidad? Estamos en un discurso mental, ¿eh? Y el Zen no va de discurso mental. Tened cuidado con esto. Cuando un maestro o un instructor os pregunte ¿de qué va esto? ¿Cuál es esto? ¿Cómo lo entiendes tú? Enseguida haces una respuesta mental. Y aquí yo no tengo un palo, pero enseguida tendría que sacar un palo yo para dar en los lomos a quien responde mentalmente. Como bien me recordó Alexander en Granada, el primer discurso del Buda después de la iluminación fue sobre anatta. ¿Sabéis qué significa anatta? Yo no sé lo que significa, pero sé que he leído cosas sobre anatta. Lo que pasa es que no me he debido enterar. ¿Tú lo No has yo. comentado en alguna conferencia? No yo. Eso es lo que significa anatta. Ata es yo, ata es No yo. individuo, anatta es no yo. O como se diría en Pali, digo en sánscrito, anatman. Esto es no atman. Este discurso del Buda, donde decía que no existía el yo, es uno de los más duros. ¿Quién eres tú, José Luis? No lo sabes. Qué respuesta más sabia, José Luis. ¿Es una respuesta para escaparte o es una respuesta de corazón? No lo sé. No lo sabes. ¿Quién eres, Esther? Estoy haciendo preguntas para que os respondáis desde el corazón. ¿Eh? ¿Quién eres, Esther? ¿Quién eres, Mauricio? ¿Estás por ahí? No lo sé. No lo sabes. ¿Estás copiando al otro o es así? No, de verdad. Rosario, ¿sabes quién eres tú? Rosario. ¿Quién soy? Sí. Soy Rosario. Bien. Bien mal, Rosario, bien mal. Enseguida respondemos con nuestro nombre, porque una de las claves de nuestra conciencia es poner nombre a las cosas. Y en el momento que ponemos nombre, hacemos como que lo aislamos. Lo que dice el Buda es que no existe
esa individualidad que nosotros nos atribuimos. Que existe solo un flujo de acciones, sensaciones, pensamientos, movimientos, conciencia aquí, conciencia allá. Imaginaros por un momento que estáis disgregados en acontecimientos y lo que único que existe son acontecimientos que se cruzan. Y no hay forma de aislar una existencia. Os cuesta imaginar esto, ¿no? ¿Cuesta o no? Y cuesta porque estamos tan acostumbrados a no poner en tela de juicio esto, que cuando nos dicen no existe un yo, lo metemos en una casilla intelectual, pero no lo metemos en nuestra vida. El Buda decía, anatta viene de anitya. ¿Qué es anitya? Contingencia, interdependencia. No existe nada independiente, nada que pueda ser aislado, que pueda ser solo. Si no existe nada, tampoco existo yo como ser independiente. Y este es el principal descubrimiento del Buda tras el despertar. Y es lo primero que pronunció. De tal manera que Kondanya, uno de los monjes, de los anacoretas que estaban con él meditando, acabó ese discurso diciendo: todo lo que aparece desaparece. Nosotros también, como fenómeno. ¿Es posible aceptar que lo que ocurre es que el universo, Dios, el gran espíritu, la esencia, la naturaleza esencial, se está expresando de mil formas? Y se expresa en Elena como Elena, y se expresa en José Luis como José Luis, de tal manera que la respuesta más adecuada es la que dio el Bodhidharma. No hay nada que yo pueda llamar José Luis. Ese salto es un salto tremendo. Y solamente desde ese salto es posible entender Sati como el Zen lo entiende. Eso no lo pone en tela de juicio el mindfulness. Y esa es la división principal. Si uno no entra ahí, todo lo que practicamos de Zen se vuelve, pues eso, mindfulness. Entonces, me pregunto yo. No voy a avanzar de aquí hasta que no lo tenga, no se trata de tenerlo claro, hasta que no al menos vislumbremos el terrible escenario que se nos abre con esto. ¿Y por qué a mí en concreto se me presentó ese problema? Pues hace muchísimos años. ¿Quién soy? Habla un poco más alto que los de allí. Porque a mí se me presentó hace muchísimos años ese problema. Me han dicho, ten cuidado porque puedes acabar loca. Porque yo me preguntaba, ¿quién soy? Muchas veces yo no sabía quién era, sinceramente. Claro, es que Y me contestaron eso, ten cuidado porque a nadie se le ocurre hacerse esa pregunta. Porque, María, si te haces esa pregunta de quién soy y la pones en tela de juicio, estás poniendo en tela de juicio algo que es fundamental, que es el individualismo, la posibilidad de existencia de individuos. Es Rosalinda de nuevo. Tienes que, Mauricio, tienes que contestarle tú, porque desde aquí, si le conectas, os quedáis colgados, como has quedado colgado ahora. Ya se han ido. Ay, Dios. Perdonar.
Sí. No hay que interrumpir. ¿Estáis aquí o no? Sí, te escuchamos. Bien. Mándale un mensaje a Rosalinde, le dices que lo sentimos, que lo tendrá grabado en la web, ¿eh? Y que ahora, porque si sigue llamando vuelve a interrumpir otra vez, ¿vale? Sí, yo le digo. Bien. Ana, hasta ahora, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en la charla? Está el comentario de María, así de quién soy yo, Ana. Tú eres Ana, ¿no? Pues no sé, eso dicen, pero tampoco creo que lo tengo igual. En la tradición ortodoxa, católica, la existencia del individuo es fundamental. De hecho, desde muy antiguo se esperaba, ¿sabéis lo que es la parusía, la segunda venida? Tenía que venir alguien a salvar esta criatura que estaba sufriendo. Pero si la criatura no se separaba del Creador, pues no había posibilidad de que alguien estuviera sufriendo. Por lo tanto, en el momento que tú ponías en tela de juicio tu ser individual, entrabas en terreno peligroso. Me pusieron que bueno... Que te podías volver loca, etc. Es necesario identificar un individuo, criatura, pecador, separado del sumo hacedor, el cual tiene que ser salvado y redimido. Y eso que ocurre en la tradición católica ocurre en todas las grandes religiones. ¿Y eso cómo se llama? Dualismo. Esto es, existe un yo que se equivoca, que es imperfecto, que tiene problemas, y existe un tú que te soluciona los problemas. Y toda la dinámica de yo y tú, todas las teorías y técnicas que vienen a fortalecer el yo, cristalizan esta situación. En el momento en que pones en tela de juicio la mayor, como decía el Buda, no existe un yo, te metes en un montón de problemas. Vamos a ver. Elena, no existes tú como ser individual. Imagínate qué es la vida, entonces. Dulce no conocéis a Dulce, ¿verdad? Pues es... Vamos a colgar a Dulce y vamos a ver. No existo yo como esta historia personal que tiene un nombre, que se identifica, que tiene unas expectativas, que tiene unos miedos, que tiene unos planes de futuro, que tiene un proyecto, y acepto plenamente, vitalmente, vivencialmente, que lo que aquí hay es el universo experimentándose a sí mismo en este acontecimiento que es esta vida. Entonces, por ejemplo, no tiene sentido la muerte. Por supuesto, este acontecimiento que soy yo, a eso que llamo yo, le duele las cosas, se alegra, se pone triste, duerme, come, caga, pero ya no hay posibilidad de que sea egoísta. ¿Entendéis la tremenda consecuencia de este no existir yo?
No quería que la charla fuera sobre Ánatta, pero si no entendemos bien Ánatta, no es posible dar el paso a lo que yo quiero expresar con Sati. Pero si solo somos acontecimientos, ¿quién percibe que no somos nada? ¿Quién percibe? ¿Quién percibe eso? O sea, estamos diciendo que no somos nada más acontecimientos, un océano de acontecimientos. Entonces, para llegar a una percepción de eso, ¿desde dónde lo...? Porque es que la propia conciencia es un acontecimiento. Somos todos conciencia una y todos tenemos que percibir una. Eso es lo que dice el No 2, precisamente. Claro, porque tenemos que percibir una. ¿Os acordáis lo que ha recitado África hace un rato? No existe el yo y no existe nada que no sea yo. Esa frase, esa antinomia, es muy complicada de tragar. El planteamiento fundamental para la práctica del Zen es partir de la idea del No 2, de que no soy un ser separado que se sienta en el cojín esperando redimir no sé qué de su vida, o terminar no sé qué proyecto, o hacerme mejor persona. Todo eso se cae por su base, cuidado, no en la teoría, no en la mente, sino en la experiencia. Dice ¿conocéis quién es Linchi? ¿No sabéis quién es Linchi? ¿Y Rinzai? Rinzai sí, ¿no? Pues no. Hay dos escuelas de Zen japonesas que vinieron a Europa, una es Rinzai y otra es Soto. Rinzai en chino es Linchi. Y Nube Vacía, la escuela a la que estamos vinculados, tiene su línea de conexión con Linchi. Y a Linchi y a sus comentarios voy a dedicar todo el session de diciembre. Bueno, pues Linchi dice, y os adelanto pues el inicio de una de las charlas que daré entonces, un koan muy famoso. Un día el maestro subió al púlpito y dijo: en esta masa de carne roja, existe un hombre auténtico sin rango, que entra y sale sin cesar por las puertas de vuestro rostro. Si alguno de vosotros no lo ve, mirad, hombre auténtico sin rango. Esto es, un ser auténtico sin personalidad, sin rol social, sin dinámica social. Estaba desbaratando la dinámica de maestro, la dinámica de soldado, de rey, etcétera, sin rango, que continuamente entra y sale de vuestro rostro. Está queriendo decir, entre otras cosas, que el ser con rango, con nombre, con historia, con características, no tiene mucho sentido. Está diciendo de otra manera que tenemos que agarrarnos a la experiencia de ese ser que continuamente es acontecimiento y que va cambiando continuamente. No quiero avanzar más en este koan, pero cito esto para, si en vez de poner la palabra hombre auténtico sin rango, ponemos, porque me apetece, la palabra reino de Dios,
surge un texto del Evangelio de Tomás en su tercero apotema, que dice lo siguiente: el reino de Dios está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Y en otro apotema dice: el reino de Dios se extiende sobre la tierra y los humanos no lo ven. Si somos capaces de pegar el salto cultural de lo que se dijo en el siglo I y lo que se dijo en el siglo VIII, en diferentes culturas, una china y otra tal, y cambiamos los términos, ese mensaje crítico, reino de Dios, o ese hombre auténtico sin rango, que está entrando y saliendo continuamente, y el otro que dice que está dentro de ti, que está fuera de ti, que se extiende por toda la tierra, está, en el caso del profeta de Nazaret, desbaratando esa espera a que llegue el reino divino desde el cielo, y dice: está aquí, en medio de vosotros, dentro de vosotros, fuera de vosotros. Y en el caso de Lynch, dejaros de esos personajes que montáis, dejaros de esas características y de esas historias, buscad al hombre auténtico sin rango, que entra y sale continuamente. Tanto uno como otro están poniéndose en línea con la doctrina de Anata. Y desde la doctrina de Anata es desde la que se puede entender Sati. María Jesús, ¿has entendido? Esto, sí, pero vamos, quiero decir, el que han dado el premio Nobel de Física, no me acuerdo el nombre, dice, según la física, que vivimos en un holograma, que es todo ilusión. La física cuántica. Eso es lo último que hay. Sí, pero deja de lucubración mental. Pero para entender. Sí, deja de lucubración mental. También yo reconozco que en cuanto estoy pronunciando palabras, estoy metiendo también elementos mentales. Pero yo lo que quiero es interpelaros, a vosotros que estéis aquí y a vosotros que estéis aquí, sobre las consecuencias en vuestra vida de meter al menos una brizna de esto. Poner en tela de juicio mi historia personal. Poner en tela de juicio de que soy un ser separado. Poner en tela de juicio de que esta unidad que se expresa, que tiene hambre, que tiene necesidad de que le quieran, que tiene miedo, que tiene ansiedad, que tiene expectativas, que busca, que se hace mayor, que se hace viejo, no es nada más que uno de los 1000 fenómenos en los cuales la realidad se expresa. Y la realidad, ¿qué es la realidad? Preguntabas. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el universo? ¿Qué es el espíritu grande? ¿Qué es? Esa pregunta es la misma, fijaros lo que voy a decir, que la que yo he hecho antes. ¿Quién eres, José Luis? ¿Quién eres, Elena? Si aceptamos mínimamente esto, y esta es la experiencia de los maestros del Zen, esta es la experiencia de no dos que vislumbramos en algún momento en nuestra meditación. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Si no lo veis, dice Lynch, mirad. claro, sobran todos los miedos y todas las angustias. Claro. Por ejemplo, ¿me permites que hable de la conversación que tú y yo hemos tenido? Sí, permito todo. María me expresaba el miedo a morir. El miedo a morir. Claro. Ya me lo has dicho, no. El miedo a morir no tiene sentido más que del yo. Claro. En el momento en que experimentalmente
Eres simplemente un acontecimiento de Dios que se hace a sí mismo en esa expresión que eres, pues lógicamente ese acontecimiento tiene que pasar. Y aparecerá otro acontecimiento y luego otro. Desde esa perspectiva, Sati es algo totalmente diferente. Pero nos detenemos un momento aquí y me hacéis el favor todos de cerrar los ojos un momento, también vosotros, los de México. Y por un momento pensamos en esa historia que he construido en torno a este cuerpo. Esa historia que tiene heridas, que tiene nombres, que tiene amores, que tiene vínculos, que tiene un pasado y un futuro. Y vamos a ir viendo cada uno de esos acontecimientos como burbujas que se expanden en el aire. ¿Qué queda en esta historia? ¿Qué hay consistente? ¿Qué hay sólido al cual pueda ponerle un nombre? Por un momento voy a vislumbrar que he muerto y mi cuerpo se ha desagregado. Y mi historia no son nada más que memorias de otra gente. Y mis sentimientos, mis pensamientos, no son nada más que rasgos en el mar. Y yo soy nada, solamente hay puntos de luz, moléculas de luz disgregadas en el espacio que se alejan. Abro los ojos. Tenéis que llevaros esto para vuestra cotidianidad. Es muy importante que en la dinámica cotidiana de vez en cuando surja este relámpago, porque esta es la experiencia del Buda, es la experiencia de Jesús de Nazaret, es la experiencia de los grandes místicos. Puede decirse que eso es como diluirse. No lo hablo teórico, lo hablo desde otro punto de vista, desde otro sentimiento. Como diluirse en el espacio, como ser ese espacio, eso todo. Es que si no eres nada, a su vez lo eres todo. Claro. Dice el maestro Eckhart, el hombre debería permanecer tan pobre que ni él mismo fuera un lugar. O sea, qué fuerte, que ni él mismo fuera un lugar. Un lugar es un sitio, un espacio, un lugar ni espiritual. O sea, hace un proceso de vaciamiento. Y ese proceso de vaciamiento, nosotros lo llamamos borrar las huellas, lavar el cuenco. Cuando, lo hemos mencionado otras veces en otras charlas, el tema de lavar el cuenco es el tema de dejar pasar, de olvidar, de abandonar
esa cantidad de cosas que llenamos con esa historia personal. Por eso he hecho esta visualización de que de pronto desaparece. Y es que el concepto de vacío al hombre contemporáneo le da miedo. Porque, ¿qué va a pasar conmigo? Es que tú no eres nada de entrada. Si no soy nada de entrada, ¡qué vértigo! ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde están mis intereses, mis amores? ¿Qué es de mí? No, es que tú ya no eres. Pero al mismo tiempo eres. Eres todo. Eres todo lo que existe en esta expresión. Y aceptar esta dinámica de pensar es a lo que lleva a la práctica del Zen. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí. También vosotros podéis preguntar, ¿eh? Vamos a ver. Gracias. Esto es un tema que María y yo hablamos con relativa frecuencia, porque como nos vemos mucho, ella le preocupa lo que cuando se muera, tal, y eso, a dónde veis su cuerpo, no sé qué, no sé cuánto, pum, pum. Bueno, pues yo sé que Dios que no sé lo que me pasa a mí, oye, pero es que yo estoy totalmente convencida que todo lo que nace, muere. Y lo que tienes es tratar de, en tu vida, hacer las cosas lo mejor posible, básicamente, en el amor, en la generosidad y trabajarte ese ego que te crees alguien. Es que de verdad que es que a mí lo que me preocupa realmente es una enfermedad, que te puedan ahí estar sujeto en una camilla, en un eso, y que te acribillen los médicos. Ana, ¿cuál es la pregunta? ¿Eh? ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es que ¿por qué nos aferramos tanto a qué va a pasar? Porque toda nuestra historia, lo he repetido muchas veces, es la historia, es una historia de una existencia que para prevalecer creó una conciencia. Y ese fenómeno de crear una conciencia de existencia, que no es más que otra expresión de lo que existe, se defendió de lo que había externo y adquirió una conciencia de ello. Y es un estadio de la evolución. También con María yo recordaba el tema de la Trinidad. No sé si me estáis siguiendo vosotros. Daniela, te veo muy recostada ahí, ¿eh? ¿Estás despierta? Que te veo muy recostada. No sé si me estás oyendo. Vacío, qué miedo. Pues en los términos en los que lo expresaba Hart, el vacío es una forma de llamar a lo eterno, a lo divino. En ese conjunto de analogía de la Trinidad, el Dios Padre. Sin límites, sin principio, sin fin, sin contorno, sin definición, sin separación, sin existencia concreta. Así definimos a Dios. Y así definimos el vacío. Pero esto, Pedro, es solamente para aquellos creyentes, ¿no? Aquellas personas que Estoy son haciendo creyentes. una analogía. Tú sígueme la analogía. ¿Y cómo definimos al Hijo? El que ha adquirido cuerpo, el que ha venido a ser cuerpo, a ser forma. Es que cuando Hart hacía esto, estaba analizando el sutra del corazón. Forma no es sino vacío, vacío no es sino forma. Y entonces así lo entendía. Y nosotros somos hijo, somos expresión. Somos expresión del fenómeno, somos forma. Pero si dice que forma no es sino vacío, está indicando
que no podemos ser expresión y al mismo tiempo no ser separado, ser sin límites. Y alguien, también de religión, le preguntaba, ¿y el Espíritu Santo dónde está? Pues es que ni me lo planteo, te lo digo. Pues te lo va a tener que plantear, Sí, me lo planteo. porque la respuesta que da Hart es, Es una cosa, esto... el Espíritu Santo es, manipularse la cabeza. quédate, sígueme, sé humilde. No, si por seguirte te sigo, fíjate que estoy aquí. No, pero sigue lo que te estoy diciendo. Porque no es posible entender el vacío aquí y aquí la forma si no hay un continuo intercambio. He dicho antes que nosotros somos esa aventura del vacío, de Dios, del universo, expresada de una forma concreta y que luego deja de ser expresada de esa forma concreta y vuelve al origen. Somos origen y somos al mismo tiempo consecuencia. No es posible eso si no hay una dinámica continua de transformación. Y eso es a lo que llama el Espíritu Santo. Por lo tanto, el elemento principal para vivir es no vivir desde relaciones causales, causa-efecto. Dios aquí, que crea criatura. Yo, que tengo que hacer esto y como consecuencia tengo esto. He pecado, por lo tanto, tengo que ser castigado. Esa relación causa-efecto es la que se expresa cuando estableces una separación. Cuando todo está entremezclado, ocurre esas cosas extrañas que plantea la física cuántica, donde el fenómeno y la causa están entremezclados. Y este es el punto que separa por completo nuestra práctica de cualquier otra práctica religiosa, que siempre tiene que fortalecer el yo, por muy pecador que sea, separado para poder relacionarse. Si vais a cualquier práctica, la musulmana, la hinduista, la judaica, la cristiana, de las múltiples que hay, siempre esta situación. El individuo agachado frente al Creador y relacionado, religándose al sumo hacedor para que les hable. En el momento en que rompes esa separación, tienes un problema y te puedes volver loco. ¿Alguien podría encender la luz para que nos vean ellos y... al fondo? A mí me gusta así, Claro, pero es que... Entonces, el estar, es que eso yo lo veo clarísimo, el estar involucrado, porque es que estamos ahí, somos eso, en la evolución, esa transformación que tú dices, el Espíritu Santo, claro, eso es lo que nos hace empujar, evolucionar, e ir a Es que es volver. la gran enseñanza del Buda es decir, solamente existe el cambio. Claro. Y he dicho antes que Anatta surge de Anitya. ¿Qué quiere decir esto? Que la dinámica vacío-forma surge del cambio. Por lo tanto, si uno no acepta el cambio en su vida, la transformación continua, ser únicamente transformación, entonces es cuando empiezan los problemas del individualismo. Cuando empiezan los problemas de yo mimé conmigo, con mis problemas, con mi dinámica, que tú me has hecho, que el otro me ha hecho, porque estableces compartimento estanco. En el momento en que eres cambio y no hay frontera, cambia totalmente tu vida. Pero si esto lo aplicamos ahora mismo, estamos vivitos y coleando, oye, divinamente. Porque todos nosotros, nuestra convivencia con uno mismo y con los demás, todo fluye mucho más. Pero claro, si nos empezamos a pensar, ¿y qué va a pasar allá? Capullo, tío. No sé. Bueno, no sé. ¿No? No, estoy equivocada. ¿Estáis ahí oyendo lo que dicen o no? Sí, no se oye muy bien, pero
Te quiero hacer un comentario de esto. Espérate, aquí van a hacer un comentario y ahora me haces tu, Rosario. Dime. Quería decir que si no has experimentado en algún instante de la meditación o de la vida, si no has experimentado la vacuidad, como vivimos en una dualidad, es imposible entender esto. Imposible. Llevas toda la razón, María Jesús. Esto va de experimentar. Y yo podría atreverme que todos nosotros hemos vislumbrado algo de eso. Lo que pasa es que se nos olvida rápidamente. Pienso que sí, y a todos. Y nos instalamos de alguna manera en nuestro hijo separado, en nuestra forma separada. Pero todos nosotros hemos experimentado en algún momento ese vértigo de no ser entidad independiente. Rosario, ¿ibas a decir algo? Rosario. A ver, en síntesis lo que te quiero decir es, ¿quién soy? Cuando tú preguntas quién soy, y te digo, soy yo. ¿Y quién yo? Es la esencia de un ser. Ya, eso es la síntesis de todo esto. Sí. Al responderme yo, estás identificándote como un ser separado. Cuando le he preguntado a José Luis quién soy, y cuando se lo he preguntado a Maricio, me han respondido no lo sé. Ese no lo sé fue la respuesta que el Bodhidharma dio al emperador de Liang cuando le preguntó quién es este que está delante de mí. Pero ese no lo sé tiene un trasfondo muy fuerte, porque hay que ver, Mauricio, si estabas en una conciencia de no dos cuando me estabas respondiendo, o también José Luis, en esta conciencia que estoy diciendo de no ser un ser separado, en esta experiencia de vacío. Si no estás en esta experiencia de vacío, puedo decir que no lo sé porque eres un ignorante y no has avanzado nada, o porque has empezado a poner en tela de juicio y en duda eso que te han contado de que soy un ser individual, etc. Por ahí va, Rosario, ¿eh? Una conciencia de no separación, a que no sabéis qué dice, porque sabéis que este ciclo estoy glosando laicamente a Jesús de Nazaret. ¿Qué dice Jesús de Nazaret que da lugar? Salmo 82. Defenderá al débil y al huérfano. Hará justicia para el humilde y el pobre. Liberará al débil y al indigente, impidiendo la mano del malvado. No es solo como consecuencias en nuestra vida, de que de pronto me meto en una vorágine, de tener que revisitar toda mi historia personal porque la he identificado como una historia individual y ahora tengo que ponerla en tela de juicio. No es solo eso, no es un revulsivo psicológico profundo de mi existencia solo, sino que inmediatamente me lleva a la otra parte de la ecuación. No hay yo, tampoco hay tú. Por lo tanto, tú y yo somos la misma cosa. Por lo tanto, si tú sufres, el dolor lo tengo aquí. Y eso puesto en una dinámica interpersonal y social, revoluciona también. Y cuando no surge esto, falso, hipocresía. Este es el hincapié que hacía fundamentalmente Jesús. El hincapié es: puedes tener todas las teorías del mundo, puedes tener toda la iluminación del mundo, toda la sabiduría, pero si eso no se ha transformado en amor, es, ¿os acordáis? Como la campaña que suena, pero que está hueca por dentro. Quiero decir que a veces nos montamos estas dinámicas espirituales de crecimiento personal, de desarrollo interior, de tal, pero no
lo llevamos a la cotidianidad, porque si lo llevamos a la cotidianidad inmediatamente hay un cambio también, poco a poco, que revoluciona nuestra vida y que nos convierte en seres en comunión. Yo no sé si me equivoco. Para intentar entender esto, yo me hago una imagen mental, evidentemente, que somos como gotas de agua en un río. Las gotas de agua en un río no tienen individualidad, no están separadas unas de otras, están todas juntas y forman algo diferente, o sea, crean el total, es diferente de cada individuo, porque ha dejado ya de ser individuo y se ha convertido en todo, que es el río. Eso está bien, Natividad. Pero ahora imagínate que ese río es la Gran Vía, o en el caso de México es el canal principal ese que tiene tantos puentes, que no sé cómo se llama, el que recorre la avenida principal. Cada persona que hay allí es una de las gotas. Pero es que al formar parte del río dejan de ser gotas. Claro, pero eso ocurre en la Gran Vía. O sea, la Gran Vía no son gotas de agua. Has dicho, somos como gotas de agua que vivimos en un río y entonces nos mezclamos y tal. Pero lo que hacemos es que va mi gotita andando y la gotita de al lado que no se me pegue. Y además que no me quite mi espacio porque le doy un codazo. Ese es el problema principal. O sea, por esto no lo podemos entender mentalmente. Porque si lo entendemos mentalmente, solo, pues sí, efectivamente es fácil, la mente es poderosa. Pero a la hora de meterlo en el corazón, me voy a mezclar yo hasta el punto de que desaparezca como yo con toda esta masa de gente que está caminando por la Gran Vía. O voy yo solito con mis pensamientos, mis dinámicas, en todo caso me mezclo con mi hijo, con mi hija, con mi nieto, con mi nieta, gente a la cual sus intereses y los míos ya se juntan, entonces hago una gota más gorda, pero no deja de ser una gota separada. Entonces, el problema es que necesitamos una transformación tan radical que para que esto se meta en nuestra vida, que solamente lo tenemos que hacer pasito a paso. Y ese pasito a paso es cada vez que nos sentamos en meditación. Claro, eso es lo que te iba a decir. Bueno, perdona. Por eso yo... Sí, yo no termino nunca, pero sí. No terminas, no, soy yo la que ahí pregunto. No, esto es un poco, no sé, hay una danza que se llama un pasito para adelante y dos para atrás, dos pasitos para adelante y uno para atrás. Yo veo así mi vida, ¿no? Y desde luego... Atrás también. ¿Estás oyendo eso, Daniela? También. Un pasito adelante, dos para atrás. Y otras veces al revés, dos adelante. Y otras veces dos adelante y uno para atrás. Claro, es que yo creo que somos esto, ¿no? Porque, y poquito a poco te das cuenta que antes estabas en el primer escalón y, oye, sin darte cuenta, pues se te presentan situaciones parecidas y de pronto tienes como otra mirada. Y dices, anda, pues he subido 2 escalones. Sí, pero es importante, Ana, que los grandes maestros nos abran el escenario completo y nos lo enseñen. Y nos lo enseñen, porque eso nos coloca en una tesitura, en que a veces tienes que dar, en vez de un pasito, un salto. Claro, pero como somos humanos y tenemos nuestras debilidades, yo me parece a mí, o por lo menos en mi nivel, que es un nivel muy primigenio, es con tomar conciencia cada día de lo que acontece. Pero además, meticulosamente, además hay experiencias muy fuertes en mi vida, ¿no? Fíjate, entonces, es una cosa que fíjate lo que has dicho. Esto yo no lo hacía hace... Ya, pero fíjate lo que has dicho. Yo acepto como lo estás diciendo. Somos humanos y tenemos nuestras debilidades. Claro. Y yo te diría, no eres humana y eres perfecta desde el origen. Eso también. Claro.
Claro, pero de entrada, enseguida surge el yo y dice, no, yo es que soy humano, tengo mis debilidades, mi historia personal, he fallado tantas veces. Claro, Pedro, pero bastante es con que uno tome conciencia de esto que acabas de decir y de lo que yo he dicho. Porque nos educan desde pequeñitos con la... Pero Ana, ¿tienes conciencia de lo que acabo de decir? Pues sí. ¿Sí? ¿Que eres perfecta desde el origen? Pues yo estoy segura de que sí. ¿Y a qué narices estás esforzándote tanto? Pues porque la vida que hemos tenido, en la familia que nos hemos criado, en la sociedad en la que tal, nos van teniendo, si ya es que el ego nos lo trabajan desde pequeñito. Inclusive con el crecimiento. No tienes 7 años, fíjate que alza. Y tú Cierto, pero yo te pediría solamente a ti, te pediría a ti y a los demás solamente una cosa, que de vez en cuando actuáramos en función de la segunda parte, no de la primera. De vez en cuando actuáramos en función de que no me falta nada, soy perfecto y no existo como ser individual, en vez de actuar siempre de soy imperfecto, estoy limitado y poquito a poco voy comprendiendo. Actuar desde aquí alguna vez. Actuar desde ahí alguna vez. Y yo te digo, actuar desde ahí cuando estés con tu hija, cuando estés con tu nieta, cuando estés con tu santo varón, cuando estés con tus próximos, ser capaz de vivir esa comunión. Ahí es fácil. Y luego dar el salto en la Gran Vía. Ese es un poco el problema. Entonces, la llamada de los maestros es a un salto de conciencia. Estoy absolutamente convencido que lo que en su corazón Jesús de Nazaret quería decir cuando hablaba del reino de Dios era la manifestación de la conciencia de amor, que se extiende por toda la tierra, que no tiene límites, que está dentro de ti, que está fuera de ti. Pero lo que pasa es que los humanos ofuscados no lo ven. Entonces, ese proceso de que está ya aquí, así sí se entiende. No como el ejército de Dios que tenía que venir a salvar a los judíos de la situación pobre que tenían. Pero de esta manera se entiende por qué esta operación de que estamos transformando nuestra conciencia está ocurriendo ya. Mayor, menor, y de pronto hay manifestaciones locas que pueden surgir de esta manera. Entonces, ¿qué es Sati desde aquí? Que es a lo que vamos. Es la expresión de la realidad. Pero la diferencia fundamental no es yo estando atento a que no se me escape nada para fortalecer mi yo, sino yo se olvida y solo soy la realidad. Luego Sati es ser en cada momento lo que se es. Esa plena atención implica involucrarse. ¿Os acordáis del chiste aquel del huevo y del bacon? De huevos con bacon, ¿no os acordáis? Lo he contado ya una vez aquí, lo voy a volver a contar. Mindfulness, la gallina, que pone el huevo y lo mira, lo deja ahí. Zen es el cerdo, que pone el bacon. Pero para poner el bacon, ¿qué le pasa al cerdo? Tiene que involucrarse, tiene que ser realidad. Entonces, nuestro trabajo, nuestra práctica, es una práctica de involucrarnos en cada momento, de perder el control, de perder la capacidad, claro, porque Sati, desde el punto de vista del mindfulness, es el objeto de manipulación. Es decir, yo estoy aquí, tengo bien cogido el timón y no se me escapa nada.
Y en este sentido tengo paz mental porque consigo el control. El planteamiento que hacemos en el Zen es que pierdes el control, porque desapareces en el silencio, porque rompes con ese neurosis individualista de identidad que quiere permanecer y te rindes a la realidad y aceptas ser realidad. Y lo único que nos toca es ser realidad en cada momento. Luego, en la práctica operativa, es un proceso en el cual en cada momento nos interpelemos con esto del no dos. También Jesús de Nazaret lo dice en el Evangelio de Tomás. Cuando hagáis de dos cosas una, entraréis en el reino. Si lo ponemos en lenguaje moderno, es cuando rompáis la individualidad, entraréis en el espacio de comunión. No podéis ser ese ser transformado que buscáis si no rompéis con el yo. Pero ¿cómo mantienes el vivir esta vida, esta experiencia? Porque la experiencia se puede vivir siendo y no siendo. Porque en esta vida también vives la experiencia del no dos. Pero quiero decir, puedes mantenerlo y vivir una vida cuerda sin que te salgas de esta dinámica de este mundo. Difícil. Acabaremos etiquetando locos y encerrados. Difícil, pero al menos, yendo en el sentido que decía Ana, rompes con una serie de cosas. Por ejemplo, tu escala de valores cambia rotundamente. Quiero decir... El salto más que un salto, pequeñas fases para de una manera no drástica romper con todo. No, es que si das el salto completo, es porque has vivido la experiencia completa. Si no, estás haciendo una imitación. Quiero decir, si realmente has vivido una experiencia completa, pues te espera lo mismo que le esperó al de Galilea, o lo mismo que le esperó al Yosu, que no le entendía a nadie, porque vivían ya desde esa experiencia de comunión. Esto yo creo que solamente se consigue cuando alguna vez quizás tenemos la suerte de interiorizarlo. Una vez que lo interiorizas... Sí, pero si lo manifiestas en la vida... Insisto, no es un problema de interiorizar, es de experimentarlo. Interiorizar porque lo experimentas. Claro, pero si lo has experimentado... Si no lo experimentas no puedes interiorizarlo. Claro, si lo has experimentado, el chip te cambia. Y yo insisto, en cada uno de nosotros, cada uno en diferente medida, y no podemos disimularlo, tenemos una experiencia de ese no dos, que lo hemos vivido en experiencias cruciales en nuestra vida, pero luego no sacamos las consecuencias. Estamos trajinando con nuestro yo que nos cuesta perder. Y por eso hay miedo a la muerte. O sea, ¿quién de todos vosotros no tiene miedo a morir? Yo. No, la enfermedad. Miedo a morir. Yo la enfermedad, sí, pero la muerte sí que no tengo que morir. No, pero vamos a ver. Claro, pero no porque tengamos que morir o porque te has hecho el razonamiento, sino vivencialmente la pérdida del miedo a morir como un tránsito, yo te puedo decir de mí. Yo creo que hoy tengo muchísimo menos miedo a mi tránsito de lo que tenía hace años. Yo creo eso. Ahora, no puedo decirlo porque no lo he experimentado. ¿En qué situación me veré de agarrarme a esta vida individual que son las burbujas de farfolla que se escapan? ¿O estaré con los brazos abiertos diciendo, qué bien que me muero? Entonces, yo lo pongo como ejemplo de cómo continuamente estamos saltando para adelante y para atrás en este tipo de tema. Pero si venimos a practicar esto, de estar en silencio, mirando a la pared, rompiendo con nuestras identidades,
rompiendo con nuestros quereres, con nuestras dinámicas personales y estando simplemente siendo, lo que tenemos que practicar es el sati del Zen, que es sate. ¿Habéis visto la palabra sati y la palabra sate? La palabra sate, ¿os recordáis que os decía que era la palabra que venía en el Evangelio de cuando mirad los pájaros del cielo? Y que significaba en griego no mirar yo estando aquí y el pájaro allí, sino sed los pájaros. Sed en cada momento los pájaros. ¿Y cómo plantea el Buda que se practique sati? Pues lo voy a explicar. Siempre que veas una forma, estas son palabras del Buda, siempre que veas una forma, sé tan solo el ver. Siempre que oigas un sonido, sé tan solo el oír. Habla en los términos tan concretos, son términos concretos de práctica. O sea, no se anda con teorías o metafísica, sino simplemente nos involucramos por completo en el presente. Cuando huelas un olor, sé solo el oler. Cuando pruebes un sabor, solo sé el gustar. Cuando aparezca un pensamiento, sé solo el fenómeno natural que aparece en la mente. No rechaza los pensamientos. Cuando actúes de esta manera, no habrá el ser propio. Fíjate qué antiguo es esto. No habrá el yo. Y cuando no esté el yo, no habrá huir de esta manera, venir de esta otra, no ir a ninguna parte. Este es el fin del sufrimiento. Eso en sí mismo es nirvana. O sea, él plantea una fórmula operativa en el cual tenemos que volver una y otra vez. Estoy aquí sentado en silencio en mi cojín. Bueno, pues ahora aprovecho esto para pa. No, estate sentado en silencio en tu cojín. Y si no puedes estar solo sentado silencio en tu cojín, que eso es sí cantaza, al menos céntrate en tu respiración, que no te va a hacer dejar que te escape. Pero lo mismo, si luego estoy abrazando a alguien, no estoy analizando a ese alguien y qué mal le huele el cabello que le estoy abrazando. Sé solo el abrazo. Entonces, vivir de esa forma es vivir desde una espontaneidad donde uno ha roto las barreras. Y esto es lo que pide el Buda. Exactamente esto. Entonces, hay un camino operativo en el sati. Sati que estamos expresando. Hay una forma concreta de trabajar avanzando en este sentido. ¿A dónde te lleve? Bueno, pues es complicado, porque si tú en tu trabajo, donde tienes, pues tú eres contable, ¿no? Y tienes que estar moviendo y cada uno de nosotros tenemos trabajos, bueno, yo ya no trabajo, pero vosotros que trabajáis, tenéis que estar, digo no trabajo porque estoy jubilado, tenéis que estar calculando tus intereses, sus intereses, los proyectos, lo que toca hoy, lo que no toca, etcétera, etcétera. Esto, una forma de vislumbrar otra forma de vivir es meterte por completo en la tarea concreta que estás haciendo y ser solo esa tarea. Eso te puede llevar a que no seas un fenómeno en el trabajo, porque hoy se habla de que multifunción se llama, que estás haciendo una cosa y luego estás pensando en la otra y estás tirando de este y estás mirando a este otro que te está diciendo no sé qué y estás no perdiendo el control. Vivir sin control es vivir plenamente. Es vivir el presente, ese momento. Claro. Pero el vivir el presente en plena atención es ser el presente. Ser el presente. Y ese es el elemento diferente. Cuanto más podamos avanzar en ese sentido, más estaremos caminando. A ver, los de México, ¿alguna pregunta? Hoy veo ahí a alguien nuevo.
No, es Oli. Oli. Oli, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien, ¿tú? Pues ahora tienes que hacer una pregunta para que yo me entere si lo has cogido. Pero es que ya llegué al final. Acaba de llegar. Acabas de llegar, bueno. ¿Tenéis algo? ¿Alguno? Elena. Pues es que yo creo que si yo quisiera dar el salto tendría que dejar mi trabajo. Es verdad. ¿Te desconectarías? Es verdad. Eso es- O sea, me tendría que ir a, Un suicidio. yo qué sé, a trabajar a la gente que no tiene nada, pero no estar trabajando en lo que trabajo. ¿Sabes? Porque al final eso me dirige mi vida, mi trabajo. Nadie más que tú tiene la respuesta para eso que tú estás diciendo. Pero lo que sí que yo te recomiendo a ti y a todos es que no hagáis ningún movimiento o decisión en vuestra vida si no es sobre la experiencia. Es posible que a lo mejor esta charla de hoy a ti te abra una puerta de interpelación. Ahora te toca masticarla, poquito a poco, en la práctica, hasta que se convierta cuerpo en ti. Porque si no, puedes dar saltos que sean falsos. Por ejemplo, deja tu trabajo y me voy a África a atender a no sé quién. Puede ser que eso no esté todavía anidado en tu corazón, sino esté en tu mente y sea resultado de una elucubración mental, y entonces no sirve. Deja que las cosas avancen en tu vida. Tú has dado pasos en tu vida en función de tu propia práctica también. No estoy hablando de la práctica del Zen solo. Y esos pasos, algunos valientes, otros menos valientes, te están resituando tu vida, haciéndote un ser más auténtico. Pero todavía tiene rango. Hay que quitarle el rango poco a poco. Pero es un ser más auténtico, que tiene nombre, que tiene características, que tiene expresiones. Pero todavía no es. Yo lo que creo primero, que si tú en un momento dado te materializas con una serie de situaciones alrededor tuyo, también tiene que tener un sentido que esas situaciones sean de esa manera. Quiero decir que no puedes decir, borro todo, mi hijo tal, porque me voy a predicar al desierto porque allí me necesitan más. O sea, como que yo creo que tienes como, estás por algo. O sea, tu destino... Sí, porque es que si no lo que haría sería, de esos dos antinomias que he dicho, padre e hijo, eliminarías al hijo. Dice, no, yo es que estoy perdido, estoy en el aire, soy vacío y no importa mis circunstancias. Lo que estamos diciendo es que no te acantones en tus circunstancias y permitas que el cambio vaya evolucionando. Pero que no Tú eres madre de tu hijo, esa madre de tu hijo no queda cristalizado en un momento determinado, tiene una evolución continua. Y entonces en tu vocación en este momento, el elemento que está en tu corazón es ser madre de tu hijo en primer lugar. Y eso es un punto de partida. O sea, no, dice Thich Nhat Hanh que no hace falta salvar al mundo para ser persona. Hace falta simplemente ser persona. Eso es lo que expresa él. O sea, a veces nos metemos en dinámicas de todo o nada y esas dinámicas están aquí. Y están aquí porque están en el fondo favoreciendo el yo. Están generando otra vez proyectos raros en la cabeza. Eso ha pasado mucho con lo que llamaban vocaciones. Aquí no había tales vocaciones. Te voy a dedicar un poema. No es mío, ¿eh? No es mío, es de José Hidalgo. Bueno, como si fuese tuyo. Pero sé que no estás, que el vivir solo es soñar con tu ser inútilmente. Y sé que cuando mueras es que tú mismo serás el que haya muerto con mi muerte. Mas sé que, como un mar,
a todos bañas, que las almas de todos tú reflejas. Seguimos.